Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estés viendo este video. Gracias por estar en esta clase asincrónica en el que vamos a trabajar el día de hoy con la propuesta de nuestra entrega del módulo número 3, nuestro universo vectorial. La idea de esta dinámica, de esta actividad, es que a partir de un universo basado en una temática, tú logres crear una línea gráfica completa. Una línea gráfica que va a definir un personaje, diferentes elementos, un patrón y una paleta de color. El universo define lo que existe, pero la línea gráfica va a definir cómo se ve. La idea de este ejercicio es que de una temática vamos a trabajar un sistema visual coherente, diseñado y bastante funcional y práctico para resolver en Illustrator. ¿Cuál es el brief del proyecto? Te lo explico aquí. Mi pequeño universo vectorial. La idea es construir una línea gráfica vectorial basada en una temática. ¿Qué temática puede ser? La que tú decidas. Podemos trabajar con cafeterías, veterinarias, zoológicos, restaurantes. Tú escoges qué temática quieres trabajar. La idea de esto es crear un pequeño sistema visual donde todos los elementos parezcan pertenecer al mismo universo. ¿Cómo es el procedimiento que espero más o menos que tengas al momento de realizar este proyecto? Primero, elegir una temática, creo que eso es lo más importante. Es el mundo donde va a existir esta propuesta visual. Hay que definir un concepto, el interés visual, qué es lo que buscamos. Después, el siguiente paso es empezar a construir un sistema. Vamos a crear en este caso una ilustración protagonista, que va a ser un personaje relacionado siempre a la temática elegida. Vamos a crear tres iconos, un patrón y nuestra paleta cromática. La, el siguiente paso es mantener una coherencia. Mismo estilo, proporción, color y nivel de detalle. Eso es importante para que toda tu propuesta creativa se sienta unificada y no se sienta como que si fuera un universo separado. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Supongamos que nuestro ejemplo va a ser la temática. El espacio va a ser la temática. Vamos a evaluar formas, vamos a evaluar iconos, vamos a evaluar personajes para poder crear un sistema final diseñado, que es un lenguaje visual. Esta información te va a funcionar para que entiendas un poco mejor cómo podemos lograr un lenguaje visual más completo. El lenguaje visual prácticamente es el conjunto de decisiones que los diseñadores tomamos para que diferentes piezas hablen de la misma manera. Pero ¿qué decisiones tomamos ahorita los diseñadores? Para empezar, la forma juega un papel importante. ¿Cómo va a ser la forma que vamos a utilizar? ¿Va a ser geométrica, orgánica, angular, redondeada? Desde ahí ya estamos definiendo el estilo gráfico de nuestra propuesta. También el trazo puede influenciar en la decisión que tomamos, con contornos, sin contornos, si el trazo va a ser fino, va a ser grueso. También es importante tener en cuenta la proporción. Esto va a simplificar la relación entre los tamaños y volúmenes. La composición, si dentro de la composición que nosotros creamos hay un orden, hay ritmo, hay espacio que se está aprovechando, es importante tener en cuenta la composición. También en el lenguaje visual se utiliza una paleta de color, en este caso va a ser una paleta limitada y coherente basado en tu temática para que vaya a tener diferentes acordes cromáticos en tu propuesta. Importante también el detalle. Aquí puede ser un detalle minimalista, puede ser simple, puede ser casi sin tanto detalle, puede ser medio detallado o muy detallado. Todas estas decisiones, cuando se repiten a lo largo de la producción de las piezas gráficas, nace y aparece la coherencia, la unidad que hemos visto. Además, no se trata de crear estos dibujos aislados. Podemos ver en el primer ejemplo del lado izquierdo cómo todos comparten una misma temática. En este ejemplo, la temática es cafetería. Pero aquí compartir una temática no es suficiente. Lo que buscamos es que los elementos puedan compartir un lenguaje visual. Veamos en estos ejemplos. Tenemos nuestras tazas. Esta taza, una taza con un elemento bastante cubista, por así decirlo, en el que vemos cómo está interpretada por diferentes piezas geométricas. Miremos la siguiente, la semilla del café.
un icono bastante simple, minimalista, con un trazo bastante grueso, que si a pesar de que nosotros entendemos que es café, entendemos que no comparte la misma manera visual de comunicarse. Miremos la rama de café, un estilo más detallado. Claramente no cumple el requisito del mismo lenguaje visual. Ahora veamos del lado derecho cómo la misma temática puede sentirse totalmente organizada, puede sentirse de manera más completa cuando comparten una línea gráfica. Miremos estos ejemplos donde vemos que comparten el mismo trazo, los mismos colores y respeta también la paleta cromática. La proporción también juega un papel importante. Es aquí donde entendemos que la temática, a pesar de que podamos entender que es un mismo universo, la línea gráfica juega un papel bastante importante porque nos viene a aterrizar visualmente el universo que vamos a explorar. Para que parezcan del mismo universo, del mismo mundo, necesitan que las reglas estén compartidas. El trazo debe de ser el mismo, el color debe de ser el mismo, el estilo debe de ser el mismo. ¿Ok? Sigamos. ¿Cómo va a ser el proceso para crear tu propuesta gráfica? De temática a línea gráfica. ¿Ok? Primero, es importante que tú tomes el tiempo para saber qué temáticas vas a representar. Piensa qué cosas te gustan, qué son las cosas que te gustaría mostrarnos en esta propuesta creativa. Puede ser, como te mencionaba, café, animales, comida, tecnología. Comentanos qué es lo que a ti te gusta. Después vamos a crear unas referencias. ¿Qué elementos existen dentro de este mundo? Si eres conocedor del universo que has elegido, vas a poder encontrar diferentes elementos que existen ya de por sí en este universo. Bajo la temática de la cafetería, una taza de café, un molino, un trano de café, una rama, diferentes métodos. Todo eso tú ya lo sabes. Además, el lenguaje visual nos va a tener que definir las formas que vamos a utilizar, los contornos, la paleta cromática, los detalles, si va a tener muchos, si va a tener pocos. Tú defines qué reglas vas a utilizar. También, después de esto, viene la línea gráfica. ¿Cómo vamos a complementar estos iconos o estas referencias en una misma línea gráfica? Pues hay que seguir las reglas que utilizamos en el lenguaje visual. ¿Cómo mantengo estas reglas en todas las piezas? Puede ser a través del color, a través de la forma, a través de la proporción. Aquí es importante que todos estos iconos mantengan esa unidad visual. El universo vectorial es la última propuesta donde todo el proceso que hagamos se va a complementar en este universo que vamos a entregar. Aquí tenemos un ejemplo claro. Tenemos un café, la taza, el grano, el molino, la cafetera o una planta, las formas redondeadas, el contorno, los colores y el poco detalle va a generar en este caso pues una familia gráfica coherente para terminar creando nuestro universo vectorial completo. Ahora, esto es una manera de entender cómo el brief va a funcionar. Acá te doy unos pasos que puedes tomar en cuenta al momento de resolver tu proceso creativo. Esto no está escrito en piedra. Yo te recomiendo que lo sigas para poder ir definiendo la creación de tu propuesta visual. La construcción cambia, las reglas permanecen. Algo así sería la entrega final de lo que yo espero. Una propuesta en una sola lámina en la que nos va a mostrar es el resultado final. Aquí no se trata de diseñar objetos separados o iconos totalmente separados. Lo que tú tienes que entender es que estás construyendo un lenguaje visual a través de las diferentes propuestas gráficas que estás creando. Además, te he dado la libertad de que puedas en esta tarea, en esta entrega, definir los elementos con la inteligencia artificial. He adjuntado un prompt en esta entrega para que tú puedas copiarlo y reproducirlo con tu inteligencia artificial favorita. La IA genera diferentes posibilidades, pero lo importante es que tú definas
cómo utilizarlas, vas a definir las reglas. Para eso, aquí te dejo unos pasos. Temática, definir los elementos, definir estilo, escribir prompt, generar el sheet, curar y seleccionar para terminar el proceso vectorizando. ¿Cómo se construye un prompt? Esto te puede funcionar si decides trabajar el prompt individualmente. Lo importante es tener el contenido, qué elementos, el estilo, las reglas y cómo la quieres que te lo presente. El contenido, quiero un universo inspirado en café. ¿Qué elementos necesito? Taza, molino, granos, cafetera. Aquí los elementos tú ya sabes cuáles funcionan en el universo que tú has escogido. ¿Qué estilo quiero yo que tenga mi iconografía? Una ilustración vectorial, geométrica, amigable. Aquí explora todos los estilos que quieras. Puede ser un estilo minimalista, un estilo maximalista, un estilo cubista. No hay reglas en el estilo que tú vayas a definir. La regla la estás creando tú. Además, todas estas reglas, formas redondeadas, contorno, uniforme, máximo cuatro colores, eso tú lo pones. ¿Cómo quieres que sea tu vector? Puedes trabajar con formas redondeadas, con detalles escasos y dar la cantidad de los colores con los que quieres trabajar. Pídele también al prompt un sheet de 12 iconos separados en fondo blanco en la vista frontal. Esto nos va a funcionar a la hora de ir escogiendo nuestros elementos. Te dejo aquí un prompt por si te funciona para el momento que lo estés haciendo. Importante, no todo lo que genera la IA va a servir. Generar muy pocas veces es un trabajo bien terminado. Al momento que tú veas los diferentes iconos, te invito a que empieces a observar qué iconos funcionan mejor. Si en este caso vemos que los iconos que están en su totalidad más incompletos o no se sienten parte, te invito a volver a generar el prompt, a volver a generar la imagen. Lo importante es que tú, con la propuesta de la IA, empieces a analizar qué iconos funcionan mejor. ¿Cómo puedes curar la selección de los iconos de las imágenes? Responde estas preguntas. ¿Qué se conserva? ¿Qué eliminarías? ¿Qué es lo que no pertenece aquí? ¿Qué modificarías? ¿Y qué se puede reinterpretar? El proceso, en este caso con la IA, generar las propuestas, observar, analizar qué no funciona mejor, seleccionar lo que sí está funcionando, lo corregimos, lo reinterpretamos y lo construimos nuevamente en los vectores. No se trata de aceptar todas las propuestas que la inteligencia artificial nos esté dando. Se trata de saber decidir cuál funciona y por qué. Eso es el criterio que todos los diseñadores necesitamos ir perfeccionando con la práctica. Ahora, en este caso, vamos a trabajar esta propuesta de creación del universo vectorial. Me vas a acompañar a ir haciendo cada uno de los elementos de manera que también puedas entender cómo es este proceso creativo. Para ello, yo ya utilicé este prompt en el que le he pedido diferentes iconos a la inteligencia artificial. Veo que en este caso la primera propuesta, una propuesta un poco sin personalidad, realmente no es el estilo que yo estoy buscando, pero puede funcionar para este ejercicio. Le pedí otra indicación, ya me dio una generación de propuesta más completa, una más académica, una más fantasiosa. En este caso, la libertad de tú proponer algo es lo que vamos a valorar. Para este caso, vamos a trabajar con esta propuesta. Creo que hay un personaje bastante llamativo y los iconos creo que pueden funcionar para la creación de este ejercicio. Voy a copiar esta imagen para colocarla dentro de Illustrator. En este caso, el primer ejercicio debería de ser colocarlo. No te preocupes que yo haya creado cantidad diferentes de mesas de trabajo. Voy a reorganizar para tener mayor control y que no se me pierdan las mesas en las que quiero trabajar. Para eso, Shift Mouse me va a habilitar el organizar. Yo puedo distribuir en la cantidad de filas que quiero trabajar.
Pues el primer caso es importante. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros es seleccionar con qué vamos a trabajar. Para eso te recomiendo crear una nueva capa, bloquear la capa inferior y empezar a observar cómo trabajar lo siguiente. Solo nos pide tres elementos, tres iconos nuestra primera propuesta. ¿Qué propuesta o qué iconos me gustan más? Para este caso voy a seleccionarlos. Voy a seleccionar el color magenta. Ya he explicado en clases que el color que tú elijas es el que tú quieras, el que más fácil te solucione. Para este caso quiero trabajar con este icono. Creo que está bastante bien. Me gusta cómo está compuesto. Este icono de la tipografía me gusta también. Creo que también funciona bastante bien. Ahora, tengo las ganas de trabajar. Puede ser este icono que es como una imagen. Podemos trabajarla, pero podemos trabajar también con el cuentagotas. Creo que es un icono bastante llamativo. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Ya tenemos nuestra propuesta, ya tenemos nuestra selección. Podemos ocultar esta capa y empezar a vectorizar. Para ello, crearé una nueva capa que me va a servir para empezar a trabajar. Aquí, lo que yo te menciono siempre, hay que observar la figura, la forma para empezar a deconstruirla. ¿Cómo podemos empezar a crear eso? Yo empezaré por las formas básicas más reconocidas. Vemos que hay dos círculos, dos cuadrados, un rectángulo redondeado y estos elementos que complementan. ¿Cómo lo pudiéramos hacer entonces? El primero, creo que el elipse me va a funcionar para crear la primera pieza. Ojo, aquí si te fijas, yo no tengo un relleno, solo tengo un trazo, el que me indica a dónde está. Con la herramienta de selección o V, selecciono el elemento que acabo de desarrollar y con Alt GR, manteniendo el Shift, puedo duplicarlo. Ya tenemos nuestros dos círculos. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento con Alt para colocarlo en la posición correcta. Si te fijas, ya casi está la parte más compleja. Falta que definamos los cuadrados. Comando M para seleccionar la herramienta del cuadrado y mantengo Shift para que mantenga su proporción. Nuevamente, con la herramienta de selección y Alt GR, puedo copiar el cuadrado. Voy a ocupar nuevamente la herramienta de selección para escalar el tamaño de este cuadrado. Aquí yo te recomiendo siempre tratar de aprenderte los comandos. Eso nos va a funcionar para poder ir creando nuestras propuestas. Voy a crear este cuadro redondeado y voy a duplicarlo. Si te fijas, aquí hay un cuadrado redondeado. Busco la herramienta oculta y con las teclas de arriba y hacia abajo puedo trabajar el redondeado que yo quiero en este rectángulo. Si te fijas, nuestra propuesta ya casi está terminada. ¿Qué nos hace falta? En este caso, pudiéramos trabajar con las líneas que se acaban de crear. Para eso trabajo con la herramienta pluma. Y como lo expliqué en la clase anterior, la herramienta pluma son coordenadas en un espacio. Doy un clic y con el otro clic creo este trazo. Si te fijas, este es un trazo más redondeado. ¿Cómo pudiéramos crearlo? Fácil. Con la herramienta pluma buscamos un punto donde pueda iniciar nuestra línea y evaluamos dónde puede existir el siguiente punto de ancla. En este caso creo que si estiramos acá y estiramos los marcadores, vamos a tener un resultado bastante bueno. Ahora falta que coloquemos el siguiente punto, veamos cómo está organizada la, cómo queda el resultado, perdón, de esta curva para poder seguir trabajando. Creo que es un resultado bastante bueno.
¿Qué figura geométrica podemos encontrar acá? Pueden ser un triángulo, pero creo que la solución está bastante fácil porque esto también funciona como un triángulo. Esto funciona también como la herramienta pluma. Para ello, no importa que yo seleccione esta sección y cree la propuesta tratando de cumplirla. Aquí solo nos falta agregar esta línea guía, esta línea de vector y a simple ojo, perdón, ya tenemos nuestro elemento para empezar a crear nuestra primera propuesta. ¿Cómo podemos seguir de acá ya teniendo esta parte ya estructurada? Lo que podemos hacer es ir seleccionando cada elemento y con la herramienta de cuentagotas empezar a copiar los colores de de cada vector. Importante aquí puede que te dificulte. Vemos que el texto, la línea, perdón, el contorno, tiene un color. Si yo le doy clic al copiarlo, va a copiar el contorno. ¿Cómo puedo solucionar entonces que el color de relleno pase a ser el color del trazo? Esa opción es bastante simple. Basta con que le des intercambiar relleno y trazo, Shift X, para tener esa propuesta de esta manera. En el mismo caso, seguimos copiando, seguimos interpretando lo que ya existe para ir organizando. Si en dado caso un vector o una forma se te pierde, basta con Control Y y ubicarla. Para eso es importante organizarlo. En este caso voy a copiar este trazo porque el color es el mismo. Ahora, nosotros ya tenemos aquí la estructura de nuestra propuesta. ¿Qué hace falta? Darle un estilo y organizar mejor las capas. Para ello, voy a seleccionar estas dos trazos y los voy a enviar detrás. Veo que el contorno es un poco más grande, puede trabajar un 5, creo que funciona bastante bien. Al igual que en esta, selecciono, le doy el puntaje de 5. Y ahora viene quizás la parte en la que nosotros organizamos los elementos para poder tenerlos ya listos. Ahora, nos hace falta, si te fijas, un trazo en los vectores. ¿Cómo podemos agregarlo? Fácil. Nosotros podemos copiar, seleccionamos primero el objeto y en el donde dice trazo le damos doble clic para copiar. Y aquí ya podemos copiar el trazo. Basta con que seleccionemos cada uno de estos elementos para activar y crearles un trazo. Aquí agregaré un trazo de 5 para ya tener mejor control de esta primera propuesta. En este caso, quiero agrupar para que cuando yo mueva esto individual no tenga problema. Y así de simple tenemos nuestro primer icono. ¿Cómo resolveríamos el siguiente? ¿Cuál era? Era el de texto. Siempre en la misma capa del primer icono, quiero trabajar este icono. Primero evaluamos, son varios cuadrados. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el de grande de abajo. ¿Cómo podemos empezar? Fácil. Podemos seleccionar la herramienta del cuadrado, el comando es M, y empezar a crear nuestra propuesta. Selecciono
arrastro para duplicar esta parte. Ahora, selecciono nuevamente estos dos con la herramienta de selección y Shift y Alt. Puedo duplicar y copiar. Vamos a volver a hacer lo mismo. Ahora podemos crear un rectángulo redondeado. ¿Para qué caso? Nos haría falta el cuadro principal, que es el cuadro de abajo. En este caso creo que esta medida puede funcionar bastante bien. En este caso voy a eliminar el contorno para quedarme solamente con el trazo del texto de color. Muy probablemente veas que quizás en este ejercicio no casa. Quiero yo que entiendas que puedes seleccionar los trazos y en alinear ver cómo se alinea cada uno de ellos. En este caso selecciono los tres, puedo alinearlos hacia la izquierda para ver cómo ves el resultado de esto. Ahora, si te fijas, esta forma de la letra T es una forma que no existe tal cual. ¿Cómo la pudiéramos hacer? Pudiéramos crearla a partir de formas geométricas, puede ser. Pudiéramos vectorizarla. Es aquí donde yo necesito que tú utilices tu criterio para entender cómo poder resolver de mejor manera. Sí, pudiéramos trabajarla con formas básicas y tuviéramos un resultado bastante agradable. Pero también para eso sirve la herramienta de pluma. Esa nos va a servir para vectorizar y tener mayor control de lo que podemos hacer. En este caso, vamos a trabajar con la herramienta pluma para ir creando nuestra propuesta. Basta con que ubiquemos una intersección o el primer punto donde lo podamos colocar para ir siguiendo las líneas. En este caso yo he empezado con el texto, con el contorno interno. Eso para tener mayor control con la propuesta. Acá, si te fijas, hay una curva. Lo más inteligente es saber cómo ubicar esa curva. Clico y arrastro. Puede que no te quede perfecto a la primera, así que quizás basta con reubicar el punto. Acá hay línea recta, aquí hay otra curva. Esta curva va a ser sencilla. Lo mismo, ubicamos del otro lado el siguiente punto. Acuérdate que mientras menos puntos utilices en tu propuesta, mucho que mejor. Es importante tener el criterio de poder ubicar cada punto y tener así nuestra propuesta. Ahora basta con que le dé un relleno. Como ya tengo yo una propuesta que ya tiene el contorno, basta con que solo copie el estilo. Ahora lo que haré ahorita es seleccionar el cuadro, organizarlo y enviarlo detrás para que ya todo empiece a tener mayor sentido. Empiezo a ver los colores. En este caso el relleno es totalmente diferente, solo copiamos el estilo. Importante, yo cambié de posición el color. Mientras mayor control con tus propuestas tengas, vas a tener un trabajo muchísimo
mejor realizado. ¿Qué digo cuando me refiero a mayor control? Cuando sepas cómo identificar qué capa, qué vector o qué forma va a funcionar en tu propuesta. En este caso, yo creo que podemos duplicar estos colores. Si te fijas, no he seguido tal cual la propuesta cromática del icono, pero que en este caso creo que funciona por su parte. Aquí, si te fijas, ya tenemos nuestro siguiente icono. Lo que yo voy a hacer ahorita es una actividad un poco más avanzada. Vas a buscar la herramienta o el panel flotante de apariencias. Yo lo que quiero aquí es que el trazo no quede como está ahorita, quiero que salga. Para eso voy a buscar apariencias, trazo, y aquí yo puedo encontrar los diferentes estilos. Primero quiero que sea redondeado y que las curvas también lo sean. En ese caso quiero que también las líneas o el contorno se alineen hacia afuera. Eso me va a tener mayor control a la hora de crear esta propuesta para que sea muchísimo mejor. En este caso quiero que también todos estos elementos compartan la misma técnica. Para eso los selecciono, abro trazo, los saco para el exterior, hago que sea redondeado y así ya tenemos el mismo efecto en todo. Ahora, ya tengo mis dos iconos principales, pero me falta uno. ¿Con cuál vamos a trabajar? Puede que trabajemos con el cuentagotas, creo que es una figura bastante llamativa. Vamos a trabajar con esa. ¿Cómo trabajarías esta propuesta? Bueno, esta propuesta creo que está un poco fácil de resolver. Lo complicado aquí es ver cómo está la disposición en diagonal. ¿Cómo pudiéramos trabajarlo? Vamos a crear un cuadrado, un rectángulo. A mí me funciona ir viendo cuál va a ser la disposición. Creo que esta disposición me puede funcionar. Para eso voy a eliminar el relleno y crear mi color predilecto. Fíjate cómo yo puse cómo puse en este caso una esquina y solo la roté. Eso me va a funcionar a mí para tener mayor control a la hora de mover esta diagonal. Nuevamente, busco en este caso esta vértice y empiezo a buscar el posicionamiento correcto. Con R ubico la rotación en el punto de ancla que tú consideres y empezar a darle la rotación necesaria. Para crear esta forma redondeada, tengo que ubicar la herramienta de rectángulo redondeado. Voy a tratar de crear, en este caso, algo que encaje con esta propuesta. Con R roto y basta con que lo posicione en la posición correcta. Hasta acá creo que tenemos un elemento bastante bueno. Arreglamos un poco el ángulo y terminamos de agregar este vector. Lo que yo voy a hacer ahorita es crear una línea donde no se ve la continuidad. Si te fijas acá hay una intersección. Esa intersección me parece muy importante rescatarla. Acá puedo vectorizar esta forma. Y acá ya tengo una pieza cerrada totalmente. Falta agregar este elemento de gota. Si simplificáramos esta gota, pudiéramos ocupar la herramienta de elipse para cubrir bastante parte del área de esta gota. Y agregaríamos también
un punto extra para agregar la colita, el triángulo. Ahora, esta combinación, si te fijas, tiene demasiadas intersecciones. ¿Cómo lo pudiéramos solucionar? Para ello, ya hemos utilizado la herramienta de creador de formas. Esa es una herramienta que creo que puede solucionar muy fácilmente esta construcción. Así que seleccionamos, ya tenemos nuestro primer elemento. ¿Por qué en este caso yo decidí meter esta punta, este punto aquí en medio? Porque sabía que con la herramienta de selección de formas yo lo podía eliminar y crear una propuesta más compleja. Ahora tenemos tres propuestas, tres formas en este lado. Con Shift M, siempre la herramienta de creación de formas, puedo seleccionar las partes en las que yo quiero unificar para tener mayor control de la selección. Acá, si te fijas, hay unas secciones que no cuadran. Puedo eliminarlas y omitirlas. Ahora ya nuestra propuesta se ve mejor. ¿Qué podemos hacer ahorita? Podemos copiar los trazos, los elementos, y ya casi tenemos nuestro último icono. Aquí voy a eliminar estos sobrantes que quedaron. Muy probablemente a ti no te parezcan, pero en este caso a mí sí me aparecieron. Vamos a copiar el estilo. Esto para tener el estilo muy definido. Veamos si hace falta algún detalle. Hace falta que agreguemos el relleno. En este caso, fácilmente elimino nuevamente el contorno, el color de fondo y agrego esa figura vectorizado, no sé. Si no mal recuerdo, aquí había también un elemento. Es como un brillo. Basta con que con la herramienta pluma haga un trazo y un grosor de color blanco. En este caso voy a copiar esta selección y voy a copiar el color que ya está siendo utilizado. Organizar, lo envío detrás para tener mayor control de los elementos creados. En este caso ya tenemos nuestras tres propuestas, tres iconos totalmente eh, unificados. Voy a agruparlos. Importante siempre agrupar cada elemento que creas. En este caso voy a agrupar el texto y el cuenta gotas. Con control G lo puedo hacer. Ahora cada pieza es un elemento que puedo ocupar y movilizar en su totalidad. Ahora ya tenemos nuestros primeros tres iconos. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente que te voy a enseñar es cómo crear una red modular de la manera más básica. Para ello, voy a vectorizar un cuarto elemento solo por tener la variedad gráfica. Si tenemos estos elementos cuadrados, por decir algo, creo que podemos trabajar con este elemento. Este elemento bastante fácil. Cuando yo me refiero que es importante que puedas entender cómo está construida tu imagen, es para que puedas simplificar el proceso. En este caso, vemos que tenemos una herramienta de rectángulo redondeado
Y basta con que cumplamos a su, que definamos el elemento para que pueda tener su propia estilo. En este caso estamos ajustando las esquinas redondeadas para que pueda tener mayor estilo. Es importante también tener en consideración que no es necesario en las propuestas de la IA que tu imagen o tu icono cumpla en su totalidad a las dimensiones. En este caso, vamos a copiar los colores, la composición y distribución de los elementos. ¿Por qué? Porque es una propuesta muy fácil la que estamos haciendo ahorita. He duplicado y he copiado estos tres elementos para empezar a distribuir. Voy a copiarlos directamente del icono. Ubico las formas principales y esto me da mayor control. Ahora, ¿por qué este icono es más fácil que los demás? Este icono, si no te has fijado, distribuye los mismos elementos como un estilo abanico. Para eso yo puedo seleccionarlos, importante alinearlos, ver que todo esté del centro y con el comando R puedo ubicarlo, en este caso en el centro de este elemento y duplicarlo. Ubico en este caso el ángulo, creo que un 30 puede funcionar y nuevamente lo repito. Basta con que organicen esta propuesta los vectores que acabo de crear. Puedo seleccionar colores aquí para igualar el estilo que mantenemos. Y en este caso, ir terminando nuestro cuarto icono. ¿Por qué otro icono? Ahorita te explico. Esta parte es la parte en la que vamos a crear nuestra red modular. Eso es un elemento bastante fácil. Voy a apagar mis capas donde tengo los datos principales. Y ahora que ya tengo las propuestas, pasamos a la creación de nuestro módulo. Antes que nada, ¿qué es un módulo? Para entender un módulo, basta con que yo te diga que es la repetición de un patrón en un formato. Voy a seleccionar, voy a duplicar y en esta nueva capa trabajaré la propuesta. Para ello, yo necesito que ubiques tú lo siguiente. En el panel de muestras vas a encontrar tú todos los colores utilizados. Aquí es importante que lo ubiques al lado derecho, una cuadrícula de 6 cuadros y te aparecerá. Cuando ya lo tengas ubicado, lo que yo te recomiendo hacer en este caso es organizar los elementos. Primero, nos verificamos que todos estén agrupados y ahora podemos alinear. Puedo alinear hacia arriba, veo que está bastante bien. Puedo alinear al lado izquierdo y puedo alinear en este caso
creo que conviene alinear al centro. Creo que también podemos alinear al centro esta composición, esta combinación, para que se vea más completo. Ahora, verifico que el peso visual esté bien distribuido. Veo que aquí se forma un elemento cuadrado. Creo yo que podemos movilizar estos iconos. Algo que creo que se me olvidó es que este elemento no tiene el color crema. Creo que se ve bastante bien. Ahora, este paso tú tienes que tener el criterio de saber cómo organizar los iconos. Sé creativo al momento de hacerlo porque eso te va a funcionar al momento de crear los diferentes módulos. Creo que esta propuesta se ve bastante bien. Creo yo que incluso por efectos de movimiento puedo rotarlo un poco. Así ya tenemos un poco mayor de creatividad en esta propuesta. Voy a acercar un poco más estos elementos para que puedan existir y trabajar juntos, pero separados. La parte en cómo tú decidas ubicar los iconos, eso es a criterio muy personal, pero es importante que veas si funciona. En este caso creo que ya la propuesta está bastante bien. Ahora, un módulo, como te mencionaba, es la repetición de elementos, ¿ok? Yo quiero crear un módulo que me parezca y me permita trabajar fácilmente. Basta con que ordenemos, en este caso, unos iconos, en este caso en esta sección, en esta disposición para seleccionarlos todos, abrir la muestra, la capa, el panel, perdón, de muestras, seleccionarlos y arrastramos. Trata de ubicar siempre en un espacio donde lo puedas ubicar sencillamente. En este caso, vemos que se agregó una nueva muestra de motivo. ¿Cómo puedo saber si eso me ha funcionado? Basta con que creemos una forma principal y nos fijamos que el color de relleno esté encima. Esto tú lo puedes desactivar si gustas, pero es importante que este color esté encima. Nuevamente abres el panel de muestras y basta con que seleccionemos una nueva muestra de motivo. Mira cómo ahora ya tenemos a nuestra disposición un detalle bastante bien diseñado. Esta es una muestra de color que recopila el patrón que acabamos de crear y muestra y realza esta propuesta de muchísima mejor forma. Si le das doble clic a la muestra, te va a habilitar una ventana en la que te invito a explorar y jugar con las opciones que esta nos da. Como jugar con la anchura, con la altura. Tú decides cómo se ve mejor tu propuesta. Es importante la exploración y la experimentación. Este me gusta bastante, así que creo que se puede funcionar. Ahora, ya tenemos un icono, un módulo. ¿Cómo podemos sacar la línea cromática? Basta con que hagamos, en este caso, 4 cuadros y vamos copiando color por color. Y así tenemos nuestra paleta cromática. Ahora, falta un elemento y el elemento más importante. Voy a habilitar las capas nuevamente. Vamos a trabajar con el personaje. El proceso de vectorización del personaje es quizás el más complicado. Tú tienes que tener en mente la distribución de los elementos para saber cómo organizarlos capa por capa. Esto te va a facilitar la distribución de cada elemento. Y mientras más este,
capas les puedas agregar o profundidad le puedes agregar a tu trabajo, muchísimo mejor se verá el resultado del personaje. Para trabajar nuestro personaje, esto creo que amerita trabajarlo en una capa nueva. Y tengo que fijarme cómo está construido, ver qué elemento corresponde a qué capa. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos. Puede que tu personaje también tenga muchos elementos. Para ello, es importante saber en qué orden vas a trabajar. Al final, podrás organizarlo y ordenarlo a tu mayor conveniencia. Para empezar en esto, creo yo que es importante ver las secciones en las que está distribuido. Voy a duplicar o crear en este caso una capa nueva en la que vamos a ir definiendo los trazos en que lo podemos dividir. Esto es un ejercicio visual que se puede trabajar de una manera eh, visual también, como te mencionaba, de una manera diferente. Para empezar, vemos qué elementos hay. Vemos que aquí esto es un elemento aparte. Acá vemos que es un elemento con varios elementos diminutos que son los audífonos. También vemos que aquí la parte del cabello es un elemento y también el rostro. Esto se puede ir agregando. Tenemos la primera sección de la cabeza. Una de la segunda sección, quizás es la más completa, sería la del cuerpo, en la que vamos a definir cómo está estructurado. Vemos que cuenta con el cuerpo, el torso. Eso sería un elemento. Acá tenemos este elemento de la tableta con la mano, o otro elemento, como también el elemento de la mano y los detalles que ya vemos a continuación. La otra sección sería las partes de las piernas, que son dos piernas, dos de elementos diferentes, pero esa sería más o menos la distribución. ¿Con qué podemos empezar? En este caso creo que lo más fácil es empezar con las piernas, porque están prácticamente en la construcción casi que de último. Para ello, ¿qué podemos hacer? En este caso vamos a empezar a vectorizar. Yo quiero darle continuidad a estas piernas, así que yo creo que puedo poner un punto acá e ir jugando y construyendo las piernas. Para eso es importante fijarte a dónde va cada punto. Eso es una decisión que tú tienes que tomar. No importa que aquí en esta parte, la parte que no vemos de la pierna esté presente, porque el orden de los elementos va a venir a solucionarnos. En este caso ya tenemos las piernas. Vamos a seguir con la parte del zapato. Ver cómo trabajan las curvas y cómo esa parte del zapato yo creo que puede funcionar en este tamaño. Podemos trabajar también la parte del zapato e ir viendo las curvas peligrosas. Ubicamos y vamos vectorizando. En este momento no me interesa trabajar con tanto detalle, pero voy a trabajar las curvas de estos elementos para que tú puedas ver cómo sería el trabajo y el resultado final. Busco cumplir con la forma que contiene los elementos para el momento de ajustar no haya problema.
Aquí tenemos los dos zapatos. Si te fijas, yo me he sobrepasado un poco de seguir la forma. He creado esta intersección. Basta con que continuemos los detalles, la forma, para que nuestro diseño poco a poco vaya creando vida. Esta intersección lo que me interesa es el en medio, no me interesa lo de afuera. Sigo las líneas con la curva. Y aquí ya tenemos prácticamente nuestro diseño de las piernas. ¿Qué hace falta ahorita? En este caso creo que podemos empezar a unificar y simplificar la selección de estos elementos. Para ello, selecciono todo y la herramienta de Shift Mayus me va a mí funcionar y simplificar el eliminar los detalles que no estamos necesitando. En este caso, lo último que hay que eliminar es lo que sobra, pero cuando unificamos podemos seleccionar esa sección. Acá me hace falta seleccionar esta parte, creo que se ve muy mal, así que voy a volver a vectorizar para que se vea mucho mejor. Selecciono y con Shift M empiezo a eliminar lo que no necesito y a unificar lo que me puede funcionar. Creo que ahí hay un resultado bastante bueno. Podemos continuar ahora con la parte de la ropa. Para ello, ubicamos un punto, una intersección y empezamos a construir. Importante jugar con los marcadores, las agujetas que nos permiten darle curva a los elementos. Y en este caso, puedo yo entender que aquí se ve una pieza que puede funcionar una pieza individual. En este caso, creo yo que es mejor continuar con el contorno del brazo, aunque pudiera haber creado una pieza nueva para eso. Voy aquí entonces a contornear el brazo, los demás elementos de la mano con el elemento de la pluma no los necesito ahorita. Así que voy a darle zoom, voy a ver dónde colocarlo, el siguiente punto, y a partir de ahí a seguir con el elemento del cuerpo. Esos detalles que están encima, pues no me interesa mantenerlos, así que voy a continuar eh, el trazo del cuerpo. Acá veo que no necesariamente tengo que mostrarlo, así que no me importa el trazo que tengo. Y ya tengo la estructura del cuerpo. Podemos seguir vectorizando los diferentes elementos. En este caso puedo trabajar con la herramienta de redondeado, ubicarlo, rotarlo y tratar de simular el mismo diseño. Esta herramienta quizás es una herramienta que no hemos visto, pero es la herramienta de transformación libre. En este caso yo quiero ajustar. Aquí me permite a mí manipular y darle la perspectiva que tiene mi personaje. ¿Cómo podemos crear estos elementos? Podemos crearlas con la herramienta de pluma. Generamos, en este caso creo que nos funciona con la herramienta de rectángulo redondeado para no darle mayor detalle. Tenemos el trazo y podemos duplicarlo.
El simplificar las formas nos va a ayudar a nosotros a tener mayor criterio, nos va a funcionar para agilizar el proceso y no estar vectorizando piezas innecesarias. Así que ya tenemos esta parte, podemos diseñar y agregar los demás elementos. Vemos que hay un elemento de círculo aquí. En este caso, lo demás lo podemos ir trabajando con la herramienta de creador de formas. Acá tenemos ya una propuesta diferente a la hora de generar este trazo. Podemos trabajar parte del dedo atrás con la herramienta pluma. Es un trabajo de bastante paciencia. Lo que interesa aquí es realmente entender cómo va a estar organizado nuestros diferentes elementos. Acá tenemos ya cerrado el vector. ¿Qué sigue por acá? Lo importante es simplificar las formas. Esto nos va a permitir avanzar más rápido. ¿Qué forma puede simular lo que yo estoy viendo? Eso es realmente lo que tenés que aprender. Aquí podemos agregar un óvalo para formar esa línea. Bien importante reconocer con qué pieza podemos simular la parte que estamos buscando. El personaje es realmente una parte un poco más compleja por toda la cantidad de piezas que el vectorizar nos permite. Hasta aquí voy a dejar esta primera parte del personaje, mientras me quedaré tratando de definir mejor los elementos. Acá veo que hay una curva que nos puede funcionar. Ir eliminando, combinar elementos, combinar partes. Esa es una bastante complicada tarea. Complicada en el sentido de que tienes que tener criterio y ojo para saber qué pieza estás agarrando. En este punto yo me quedaré diseñando para que tú veas cómo es el proceso. No te mostraré todo el proceso, pero el resultado final lo verás. Estas líneas rectas no importa que las haga así, porque en el orden en el que yo voy a posicionar los elementos, pues lo va a ocultar, no lo vamos a ver. Así que esas partes no importan y no afectan. Lo que sí importa es el orden en el que tú organizas los elementos.
Ahora es el momento de darle color y ordenar. A este punto ya tenemos un poco definido nuestro personaje. Basta con ir agregando poco a poco los diferentes elementos de detalles. Es cuestión de organizar y saber dónde poner qué elemento. Aquí hemos generado la estructura principal de nuestro personaje. Lo demás es agregar detalles y organizar en los diferentes elementos y posiciones. Así bastaría con empezar a agregar los demás elementos, pero la lógica y la organización va a hacer que tu personaje tenga mayor criterio. En este momento me quedaré diseñando los elementos de nuestro personaje. Para eso te darás cuenta que decidí trabajar en una capa aparte, porque los elementos de detalles pueden existir en una capa aparte. Ya tengo la estructura del personaje y ahora falta agregar estos detalles. Como no necesito ver ahorita la estructura de mi personaje, basta con que empiece en una situación aparte, en una capa aparte, empezar a diseñar los detalles. Ahora, aquí en esta parte veo que hay un óvalo, una elipse. No necesariamente tiene que casar la forma en el diseño. Si nosotros podemos resolver con figuras básicas, la propuesta queda bastante bien diseñada. Cuando vemos que hay elementos que se repiten, por ejemplo los ojos, en este caso basta con que dupliquemos la selección, dar trazos abiertos en cuestiones como la boca, la parte del ojo, también es válido. Pueda que te encuentres en una situación en la que tu imagen no casa o tiene algunos errores. Es importante entender que no es necesario que calquemos al 100% todos los elementos. Basta con interpretarlo de la manera en la que se puede vectorizar. Se nos va a funcionar para saber qué batallas pelear. En este momento
ya tenemos una estructura bastante bien diseñada. Ya tenemos los elementos, tenemos líneas, tenemos iconos. Ya es cuestión de darle una estilización para mejorar la manera en que se ve. A simple vista, este es un boceto ya bastante finalizado. Lo que tenemos que hacer es ordenar. Ahora, ya con la verificación de los elementos, podemos tener el resultado casi final de este ejercicio. Ya vimos cómo hemos ordenado por capas, hemos separado este diseño en capas para tener mayor control de lo que se está presentando. Ahora la idea es prácticamente ordenar lo que tenemos. ¿Cómo vamos a poder trabajar esta propuesta? En un formato nuevo, 1920 por 1080. Vamos a crear, importante, fíjate que las mesas de trabajo, para organizar lo que hemos creado. Seleccionamos el personaje, control C, y en el nuevo formato, control V. Vamos a presentar los iconos y ponerlos en la composición. Y el módulo que acabamos de crear. ¿Qué falta para que se sienta igual? Yo creo que a este personaje le hace falta un poco más de grosor.
en sus líneas. Así que puedo tratar de aumentar. Creo que está bien decidida esta decisión. Ya tenemos nuestro personaje, los iconos y tenemos nuestro resultado final. Para terminar esta presentación, si te fijas haciendo un repaso, hemos empezado por crear nuestros propios iconos a través de la inteligencia artificial. Tenemos nuestro red modular, un elemento que te va a funcionar de aquí en adelante. Y hemos creado a nuestro personaje principal. Con esta información ya detallada, basta con que agreguemos un elemento importante, tu nombre. Voy a colocarlo dentro de la propuesta creada. Para agregar cualquier tipo de texto, pues con el comando T, colocar. Si tienes un logo o si tienes un logo o quieres personalizar, y así sin más, ya tenemos nuestra propuesta final. Si te fijas, lo más complicado pudo haber sido el personaje, pero con tiempo vamos a poder tener unos mejores resultados. Ahorita estoy seleccionando una tipografía que me guste más y ya tenemos casi finalizado nuestro sheet. Para guardarlo, archivo, guardar como. Y vamos a poner universo vectorial. Y como sabes, hemos terminado esta entrega. Lo más importante de esta entrega es que yo considero que tú debes de tener la libertad creativa de poder desarrollar los iconos con la inteligencia artificial. Eso es importante, es un paso nuevo en el proceso. Pero aparte de tener la libertad creativa de decidir, también tienes que tener el criterio y el ojo para poder seleccionar las cosas que sí sirven de lo que la IA te está entregando. Es importante saber qué funcionar y realizar un trabajo mejor. Ahora, te comenté que no es necesariamente que calques al 100% la propuesta de la IA. Puedes tener puede la IA tener errores o tú puedes hacer mejoras que no están contempladas. Lo importante es que tú tengas el control de hacer lo que quieres. También tomar en cuenta que el módulo es algo bien fácil de hacer. Ya con los iconos lo podemos realizar. Basta con que arrastremos y ocupes el panel de muestras. Sin nada más que decirte que la creatividad siempre encuentra el camino.